Yo quiero compartir un poco lo que decía Juan, sin ponernos de acuerdo, ¿verdad? Necesitamos ser transformados. Y quiero hablar de esto, cómo Dios de alguna manera siempre está buscando transformar su pueblo, transformar su gente, pero es una verdadera batalla, ¿verdad? Y puse a este mensaje, brillando en la oscuridad. Y entendemos que hay tinieblas, que el mundo está convulsionado, que hay una situación pues de violencia difícil en nuestro país, ¿verdad? Las familias, hemos oído últimamente algunos asuntos de familias muy complicados, donde se ha perdido ese enlace entre los papás, la familia, y te quedas sorprendido de las cosas que pasan dentro de las familias. Y pues creo que no hay más que orar, no hay más que buscar de Dios y que la luz de Dios pueda entrar en nosotros para que brille en nuestras familias. Y puse a este mensaje brillando en la oscuridad, porque necesitamos la luz de Dios para que brille esa luz en nuestras familias y en medio de tanta oscuridad. Entonces, amados, debemos aprender a llenarnos de Dios, ¿sí? Y esto pues lo insistimos en la iglesia, pero a veces vemos pocos resultados. Tenemos que llenarnos de Dios. ¿Y cómo nos llenamos? Lo hemos visto pues leyendo la Biblia, congregándonos, orando, viviendo una vida piadosa. Así nos llenamos de Dios, llenando nuestra casa del reino de Dios. Pero a veces pues es poco lo que hacemos, ¿verdad? Y hay un pabilo a veces que está por apagarse en esa luz interna de nosotros. Entonces, amado, tenemos que ir por más, ¿sí? Esta es la única manera en que brillaremos en medio de tanta oscuridad. Sí, no es porque vas y tienes cursos de superación personal o porque vas a la mejor universidad. No, eso no te va a hacer brillar en estos tiempos. A lo mejor en una empresa, en un trabajo, pero ¿qué con lo que realmente somos, amado? ¿Qué con nuestra persona? ¿Cómo puede brillar? ¿Sí? Entonces, tiempos difíciles, tiempos actuales, amado, necesitamos más antorchas encendidas. Y tú tienes que ser una, la iglesia tiene que ser eso, un lugar donde viene y se compra el aceite para las lámparas. Aquí se compra el aceite y el costo es la oración, es congregarnos, es la búsqueda, es la alabanza, es lo que hacemos, ahí compramos el aceite. Quiero que vayas conmigo a Juan 16, ahí vamos a empezar y leemos el verso 32 y el 33. Los últimos dos versos de Juan 16, de San Juan 16, dice: la hora viene y ha venido ya. Está hablando Jesús, está hablando de los tiempos difíciles. La hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Este es el riesgo, amado, de no estar encendidos, que vienen tiempos de tribulación, tiempos de persecución, tiempos de búsqueda. Y Jesús lo decía en aquellos tiempos, pero en estos tiempos se acerca también ya. Dice: me dejaréis solo. Qué terrible que Él, siendo la luz que había venido al mundo, la luz que alumbra a todo hombre, de repente vino un tiempo difícil y lo iban a dejar solo. Él mismo lo estaba viendo y lo estaba diciendo: no van a poder brillar. Yo quise ser una antorcha que les encendía, pero qué difícil es hacer brillar. Qué difícil es hacer que la gente brille, ¿verdad? Dice: me dejaréis solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Wow, Jesús estaba lleno de luz. ¿Por qué? Por una sola razón: porque el Dios, el Padre, estaba con él. Amado, y en cualquier circunstancia que nosotros podamos enfrentar, nos pueden dejar solos, nos pueden abandonar, nos pueden vituperar, perseguir. Pero si Dios está contigo, tú no estarás solo y seguirás siendo una luz. Y de eso se trata, amado, brillando en la oscuridad. Jesús estaba brillando en medio de esa persecución terrible de los romanos a sus seguidores, aquel grupo pues de alguna manera incierto, insípido que se estaba levantando, pero Él estaba prendiendo luz, Él estaba encendido. Dice: no estoy solo porque el Padre está conmigo.
Él es mi luz. Y luego dice el 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Él está diciendo cuál es la clave, amado, para estar encendidos en medio de la oscuridad que viene. Vienen tinieblas terribles al fin de la humanidad y nos estamos acercando. ¿Qué podemos hacer? Encendernos, llenarnos de luz, ¿sí? Entonces, esta es la prédica, amado. Tienes que brillar, tienes que llenarte de Dios, tienes que encender de nuevo tu lámpara, tiene que haber luz, porque el amado viene y no estás solo, Él está contigo. Si tú te acercas a Él, vas a tener luz. Si Dios está contigo, tú puedes vencer. Si vamos a vencer, aun si viniera el fin del mundo ya, vamos a vencer, así viniera persecución, así viniera tribulación. Vamos a vencer si estamos con Él, si nos tomamos de Él. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta mañana. Danos tu gracia, tu favor, que se abra nuestro oído, nuestro corazón, nuestro espíritu reciba la luz de tu palabra. Amado, la verdad eterna. Amado, esa lámpara que nunca se apaga. Amado, esa luz profusa, profunda, eterna que viene de ti. Amado, no estamos solos, tu palabra es cierta y verdadera. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, Señor. Y tú estás aquí, no estamos solos, Padre, porque tú nos acompañas y tú estás con nosotros y podemos vencer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, pues yo quiero animarte a seguir adelante, a llenarte de Dios, a seguir en la palabra, a seguir en la oración, a seguir congregándote, a seguir empujando, porque esa es la única forma de encendernos. No hay otra manera, de otra manera nos apagaríamos. Amados, lejos de Dios perdemos la perspectiva de a dónde vamos. Empezamos a vivir una vida rutinaria, una vida común como lo vive el mundo. Si me alejo de Dios, termino siendo como el mundo. Y Dios ya me sacó de ahí, me trasladó de las tinieblas a la luz. Pero si yo me alejo, otra vez vuelvo a la oscuridad. Entonces se trata de estar llenos de luz. No puedo perder la perspectiva de la vida y apartarme al mundo y perder la perspectiva a la manera de Dios. Tú y yo estamos llamados a andar a la manera de Dios. Y tenemos que vivir vidas de luz, no vidas obscuras. Tenemos que llenarnos de luz y eso solo se consigue en la presencia de Dios. No podemos tener un resplandor engañoso, religioso, como los fariseos, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Pues ustedes muy adornados con sus filactelias que llegan hasta el piso, pero por dentro, ¿sí? ¿Qué tienen? Pudrición, huesos. Entonces no, amado, llenarnos de la luz verdadera. Y la práctica, pues no es difícil, es estar en contacto, en comunión con Dios, buscándolo, leyendo la Escritura, meditando la Escritura, volviendo a la oración, a llenar la casa de alabanzas, estar, no sé, velando en las noches, a veces, en ocasiones, pero no dejar un día sin estar en comunión con Dios. De alguna manera, tú tienes que darte el tiempo. ¿Qué perdemos? Perdemos convicción, perdemos principios, perdemos conceptos y estos nos roban nuestro deseo de buscar a Dios, nuestra devoción con Dios y nuestro tiempo de lectura en la Biblia. Eso perdemos, amado, si no tenemos cuidado, si no nos llenamos de su luz y le buscamos. Y perdemos la comunión con Dios, ir con Dios, andar con Dios. Y pasamos a tener solo una religión. No, pues yo sí creo en Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no andan con Dios. No tienen luz, son oscuridad, son tinieblas. Por esto siempre debemos recordar que somos hijos de Dios. Todos, de alguna manera, tenemos la tendencia a apartarnos, a ser tentados, a empezar a mirar cosas que no. Pero recuerda quién eres. A mí eso me salva. Pero yo soy hijo de Dios y además soy pastor y eso cambia de repente mi mente cuando se está desviando. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Yo soy un hijo de Dios.
Eso me ayuda en medio de 100 personas que no son hijas de Dios, que pueden vivir y pueden decir y pueden actuar de una manera equivocada, que a veces es hasta atrayente y es como una cascada que te quiere llevar, pero tú recuerdas y te levantas y dices, yo soy hijo de Dios, amado, y eso es luz para ti. Entonces, te animo, amado, llénate de luz, brilla en medio de tanta oscuridad que hay ahora, en tu casa, en tu cuadra, en tu negocio, en tu familia, en tu trabajo. Tienes que brillar. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer 4 y 5. Fíjate lo que dice la palabra de aquellos que son luz. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tu fe es luz. Amado, creer en Cristo, andar en Cristo, te da victoria porque eres luz, porque el mundo está lleno de tinieblas, pero tú eres luz, tú eres vencedor. Amado, ni las más densas tinieblas pueden apagar la luz de un cristiano verdadero, de un cristiano sincero. Verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el que cree que Él también es un Hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios y eso nos llena de luz. Entonces, amado, cuando te sientas desanimado, cuando te sientas tentado, cuando te distraigas, recuerda quién eres. Un hijo, una hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y eso cambia. A mí me ha cambiado. Me he sorprendido de repente tan distraído, tan negativo, tan, no sé, con una posición, con una actitud muy oscura. Y de repente digo, pero yo soy hijo de Dios. Y eso parece que le da un vuelco a mi modo de pensar, y empiezo a decirle, Señor, lléname de tu paz, lléname de tu amor, y algo pasa en mí, y vuelvo otra vez a quitar mis ojos sobre aquella oscuridad, y empiezo a ver con claridad. Estamos, amado, brillando porque somos hijos de Dios, y vamos a seguir brillando, y no podemos dejar que nada opaque lo que nosotros reflejamos. Tu fe, mi fe, nuestra fe, iglesia. Eso es lo que nos mantiene. Sí podemos vencer, sí podemos brillar si estamos tomados de Dios. Él es la fuente de luz. Entonces, llénate de luz, que nada te apague, que nada quite tu brillo, ¿sí? Y mientras más oscuridad, más brilla la luz. Los faros, por ejemplo, los faros que alumbran en las costas, que están difíciles para los barcos. Cuando hay mucha luz, pues a veces ni se nota tanto el faro, pero ahí los barcos pues pueden ver. Pero ¿qué cuando hay una tormenta? Cuando hay oscuridad, hay una borrasca, se está cayendo el cielo y hay peligro porque hay farallones, hay, no sé, acantilados. Si viene un barco, amado, puede salvarse porque ve la luz. Y tú, siendo luz, puedes salvar a gente, a personas, a tu familia. Yo quiero brillar, yo quiero que la iglesia brille, pero a veces no queda en un deseo. Yo tengo que ocuparme de brillar. Yo tengo que, amado, ser como aquellas 5 vírgenes que fueron, dice, y tenían sus lámparas, sí, pero también tenían sus depósitos llenos de aceite. A las otras, amado, llevaban un poco, brillaron un poco, iluminaron un poco, pero se les acabó el aceite y dijeron, denos de su aceite. Y se apagaron, ¿sí? Vino la oscuridad y ellas no podían ver, no pudieron entrar. Y decían, dame de tu aceite. No, ellas no pudieron brillar más. Las 5 que sí tenían entraron, ellas se distrajeron y perdieron la oportunidad. Vino el amado, vino el esposo y ellas quisieron tocar, volvieron y tocaron, pero ya no era el tiempo. Amado, la oscuridad se acerca, el amado se acerca. Muchas cosas están delante. Y quiero que vayamos a una historia. Acompáñame a Primera de Samuel. Vamos a ver varios aspectos ahí. Primera de Samuel, capítulo 22. Es una historia fascinante. Yo no sé por qué tengo mucho tiempo que no predico mucho sobre David.
He oído muchas predicaciones de David, me encanta la historia de David, pero yo casi he predicado muy poco sobre David. Hoy vamos a predicar sobre David. Y 1 Samuel 22, del 1 al 5, vamos a trabajar en esos 5 versículos de este capítulo. Y recuerda el contexto. David, pues al principio era ese jovencito que cuidaba las ovejas de su padre, era ese jovencito que aún pues en su casa era como relegado. Cuando vino Samuel a ungir a alguien por rey en lugar de Saúl, pues a él lo dejaron allá. Y cuando viene Samuel y le dice a Isaí, estos son todos tus hijos, dice, no queda uno, yo vengo a ungir a uno, pero él empezó con el mayor, con todos, y Dios le dijo, ese no es. Y allá estaba David como olvidado, como apartado, como segregado, y le dice esta frase tan recordada en la Biblia, ¿son estos todos tus hijos? Y le dice Isaí, no, aún queda uno, el que está detrás de las ovejas, ve por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él esté. Y viene, y ese era, Dios le dice, este es, úngelo, y lo unge como rey cuando era un adolescente, un muchachito. Y vemos su historia, él era el dulce cantor, no luego fue rey, sino que fue ahí detrás de las ovejas, a pelear con osos, con leones, a prepararse, a ir mirando hacia su destino que le había dado Samuel. Úngelo como rey. Esto era algo que pues yo creo que ni él podía entender ni su familia, ¿verdad? Después él tiene aquel encuentro, ¿verdad?, con el gigante, en aquella batalla derrota al gigante y empieza a ser famoso David. Decían, él lo toma Saúl para ser parte de su ejército y empieza a salir a batallas y empieza a ganar batallas y decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000 y empieza a ser famoso, tan famoso que el mismo rey siente celos de él y lo empieza a perseguir y lo empieza a maltratar. Pero era famoso David. Toda la gente decía, wow, ahí viene David. Venía el rey, no decían ahí viene el rey, ahí viene David. Y empezó a ser tan famoso que provocó los celos de Saúl. Y yo creo que pues de algunos de los funcionarios de Saúl, ¿verdad? A excepción de Jonatán, el hijo de Saúl, que era amigo de David. Y entonces ahí estamos, amados. Saúl se molesta, Saúl empieza a perseguirlo, lo quiere matar, aunque es su yerno porque le da una de sus hijas, pero aún así lo quiere matar. Saúl no está persiguiendo, porque desde antes lo había conocido cuando Saúl se endemonió, él venía y le tocaba, pero después ya estaba como un capitán de su ejército. Empieza a perseguirlo, a su yerno, al hijo de su esposa, al esposo de su hija, lo empieza a perseguir. En la familia, es parte de su familia y lo empieza a perseguir. Hay un odio de Saúl, hay una envidia de Saúl por su yerno y esto hace separación, me imagino, hasta con su hija, con su propio hijo que era amigo de David. Y David estaba brillando, amado, porque estaba ungido y había un brillo, pero siempre va a haber, amado, enemigos que van a querer apagar tu brillo. Todo hubiera sido maravilloso si Saúl hubiera sido otra persona y hubiera aceptado a David. ¿A dónde hubiera llegado David pronto? Pero no era el camino que Dios había escogido para él. Había partes en el carácter de David que tenían que ser tratados y había cosas en las que él tenía que ser mejorado. Y ahí lo lleva, y entonces Saúl lo empieza a perseguir, empieza a quererlo matar, él tiene que huir, él tiene que esconderse, él tiene que apartarse de su esposa, de su estatus que ya tenía, de su comodidad, del lugar que él había ganado, porque lo había ganado, nadie se lo había dado, pero aún así el enemigo siempre va a tratar de golpearte. Y estamos aquí, 22:1 dice, partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulam.
Entonces tuvo que partir, tuvo que irse, y en el ínter pasa por un lugar de adoración donde hay sacerdotes, y ahí él pide pan y tiene que mentir para escapar. Y le dice: es que el rey me mandó a una misión, pero fue tan rápido que no traigo ni espada ni nada, solo traía un grupito ahí de compañeros. Y viene a pedir pan porque no tiene ni para comer, y le dan pan de la propiciación, de las que se usaban allí en el lugar alto, que solo era permitido comer a los sacerdotes, pero se lo dieron a él. Y él miente, él dice: es que el rey me mandó. No era así, el rey lo venía persiguiendo. Amado, cuando el enemigo va en contra de ti, de la luz que está brillando de Jesús, de Dios, algo pasa. Somos atacados, somos perseguidos. Y David tiene que mentir. A veces nosotros quisiéramos mentir para escapar, porque la situación se pone difícil, te vienen deudas, te viene enfermedad, te vienen problemas en tu hogar, en tu casa, no hallamos qué hacer. Así estaba David, y tiene que ir ahí, parte de este lugar, mintiendo un poco. Sabemos por la historia que estos sacerdotes que le dieron el pan pagan las consecuencias. Después Saúl se entera, porque allá había uno de sus criados, cuando le entregan el pan y la espada de Goliat, porque él no traía ni espada, y estos sacerdotes son asesinados por Saúl. Wow, las consecuencias, amado, a veces de querer andar y brillar con la luz de Dios, y el camino difícil que es brillar para Dios. Partió David de allí, de ese refugio. Dice: y se refugió en la cueva de Adulam. Amado, ¿te imaginas de estar en un lugar principal con una fama, con un brillo, con un fuego encendido, y de repente el enemigo va contra ti y tiene que huir y tiene que esconderse en una cueva? Yo creo que de alguna manera a muchos de los que servimos, pastores, yo he conocido, nos ha pasado algo así. Estamos en un lugar con cierta fama, con ciertos reflectores, y de repente Dios lo permite y somos echados y somos hasta perseguidos y somos vituperados, y tenemos que irnos a esconder a una cueva, ¿sí? A un lugar de refugio. Adulam quiere decir eso, lugar de refugio, ¿sí? Nosotros algo así nos pasó, tuvimos que irnos a algún lugar de refugio, y parte David de allí, tiene que irse a un refugio en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron ahí a reunirse con él. Quiero que veas esto. David estaba huyendo, se metió en la cueva de Adulam, en el refugio, y su familia también estaba huyendo. ¿Por qué? Porque trae consecuencias. Oye, si el rey odiaba a David, perseguía a David, pues empezó a perseguir a su familia, a sus papás, a sus hermanos, empezó a quitarles, no sé, trabajo, empezó a quitarles ayudas, empezó a verles mal, la gente empezó a menospreciarles tal vez. Amado, y este camino de brillar para luz a veces trae, de brillar para Dios a veces trae hasta consecuencias a nuestra familia, ¿sí? Ellos salen de ahí, él sale de ahí y su familia sale de ahí. Cuando se dan cuenta que David estaba en aquella cueva, en aquel lugar de refugio, la cueva de Adulam, era una cueva de difícil acceso. Dicen que había un pequeño acceso para subir a ese lugar y de ahí ellos podían ver. Entonces no era tan fácil llegar ahí. Pero esto hace que su propia familia tenga que ir, sus papás, sus hermanos, y van a dar ahí con David. Dice: toda la casa de su padre fueron ahí, toda la familia, toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. ¿Cómo estaba David? Perseguido. ¿Cómo estaba David? Pues apagado, humillado, perseguido. Lo estaban persiguiendo para matarlo, el rey, no cualquiera. Entonces imagínate, llega su familia y pues también, y en un lugar desértico, yo no sé cómo hacían para proveerse ahí de alimento, pero allí estuvo David, en esa cueva. Afectó a su familia, amado, la vida de David. Verso 2,
Dice, además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. ¡Wow! David se fue a esconder para que nadie lo hallara. Y resulta que allá va su familia. Es fácil esconderse uno solo, pero ya con una familia. Hace poquito encontraron a un funcionario mexicano en otra nación porque su esposa usó la tarjeta. Si él se hubiera ido solo y no usa la tarjeta, a lo mejor todavía estaría, pero su esposa usó la tarjeta. Qué difícil es esconderse y huir, amado, cuando vas con más gente. David estaba huyendo, escondiéndose, tuvo la idea o no sé, la guianza de tal vez de Dios de irse a la cueva de Adulam. Pero ahí fue su familia, ahí fueron sus padres. ¿Tú crees que la gente no ve? ¿Tú crees que la gente no sabe? Tarde que temprano dijeron, ahí está. Pues tanto se supo que de repente gente que estaba en una situación igual que la de David, perseguidos por aquel rey, con problemas con aquel rey, ahí van a dar a la cueva de Adulam, a buscar al que se estaba escondiendo. Es como cuando jugábamos a las escondidas, ¿verdad? Y que de repente tú buscas un buen escondite y ahí van todos los más chiquitos ahí. Yo me escondo contigo y ahí están todos, se ven desde la espalda. Allá están. Y tu buen escondite se echó a perder. Ahí está David, amado, en la cueva de Adulam. Dicen que era una cueva grande, que era una cueva pues para que cupieran 400, ¿sí? Pero fíjate bien, se juntaron con él estos, que se identificaron con él. No era la mejor gente. Él había sido alguien famoso, él había sido alguien que dirigía ejército. No fueron soldados, no fueron gente importante, no fue gente de dinero. ¿Quiénes fueron ahí con David? Los afligidos, los endeudados, los amargados. Gente que yo creo que estaba aún renegando de Dios. Gente sin Dios. Amargados, afligidos, endeudados, a reunirse con un perseguido, un menospreciado, alguien que estaba temeroso. ¿Qué cuadro había ahí? No sé qué opresión había ahí, no sé qué obscuridad había ahí. Pero yo creo algo, amados. Estos estaban sin Dios, pero había alguien que tenía a Dios, David. David tenía a Dios, y me imagino que cuando llegó su papá, su mamá, que también creían y que también habían obedecido a Samuel, empezaron a hacer reuniones de oración ahí, antes de que llegaran esos 400. Cuando llegaron esos 400, amado, algo había diferente ahí. Estos 400 encontraron algo muy distinto, un ambiente muy distinto, y sobre todo recuerda, David era el dulce cantor. ¿Qué encontraron ahí? Adoración, alabanza, un ambiente donde ellos pudieron descansar. Tenían a Dios, David tenía a Dios. Pero yo creo que aparte que estos 400, amado, no fueron solo por su amargura, por su necesidad, fueron llevados por Dios. Porque Dios nos lleva al lugar de refugio, Dios nos lleva a la cueva. La iglesia es una casa de refugio, la iglesia es como una cueva de Adulam, donde de repente dices, pues ahí hay pura gente amargada y tus vecinos pueden decir, ¿qué estás haciendo ahí si yo te conozco? Pero Dios te trajo, porque Dios tiene un plan, Dios tenía un plan para esos 400. Dios quería transformar a esos 400, renovar a esos 400. ¿Para qué? Para que pudieran salir de ese cuadro, quitar su aflicción. Estaban afligidos para ordenar su vida, estaban endeudados, ¿sí? Estaban amargados, les había entrado amargura. Dios los trajo para enderezar sus caminos, para poner bálsamo a sus heridas, para enseñarles la verdad que limpia el corazón. Muchos de estos a lo mejor habían sido abandonados desde niños por sus padres, a lo mejor habían sido robados, habían sido abusados.
Todo estaba en contra de ellos, pero fueron tomados. No fueron por casualidad estos 400. Dios tenía algo para ellos. Dios quería algo con ellos, con cada uno de ellos. Yo sí creo que fueron escogidos estos 400. Que no era la gente de caché, ¿verdad? Que no era la mejor gente. A lo mejor aquí hubo gente que fue rica, pero que fue timada, o gente que cometió errores financieros, que vendió, que dispersó sus bienes como el hijo pródigo, ¿verdad? Deshizo todo, pero estaban buscando un lugar. ¿A dónde voy? No hay a dónde ir. Mis acreedores me están buscando. El rey no le he pagado los impuestos. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Hay uno allá. ¿Te acuerdas de David, el que dirigía a los soldados del rey? Allá está en la cueva de Adulam. A lo mejor no todos sabían dónde era, pero buscaron el GPS, ¿verdad? Y pusieron en el Google Map dónde está la cueva de Adulam. Y ahí llegaron, amado. Y de repente David, escondiéndose ahí arriba, empieza a ver que viene un montón de gente. Yo creo que hubo cierto temor. Oye, no van a venir ahí los ejércitos del rey detrás de ellos, porque la gente es chismosa, rápido se sabe, ¿verdad? Ahí estaban en la cueva de Adulam. Amado, la fama de David quedó atrás. ¿Sí? La luz que él tuvo, el reflejo tan maravilloso que él tuvo, que decían Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, ya no existía. Ahora él estaba aquí, amado, delante de puros fracasados, de pura gente deprimida. Sus triunfos ya no estaban, aún sus amistades, él tuvo que dejar amistades, la amistad con Jonatán, la amistad con otros de sus capitanes, tuvo que cortar. Y a veces este es el camino, amado, para poder brillar a otro nivel. No sé por qué has pasado tú, pero yo sí creo que Dios quiere que brillemos a otro nivel. A lo mejor hemos sido como ese primer David, que sí tuvo un resplandor, o como esas 10 vírgenes que todas llevaban sus lámparas encendidas, ¿sí? Pero ahora se trata de ser como las 5, que no solo llevaban sus lámparas encendidas, sino que aprendieron a llenar sus depósitos. David era así. Esos 400 llevaban sus lámparas apagadas, pero David traía un gran depósito de aceite, un gran depósito de unción, un gran depósito de amor por Dios. Eso necesitamos, amado, para brillar en medio de la oscuridad. Su luz no se apagó. Amado, dice la Biblia que él a veces se sentía como una pulga. Dice, tengo que andar como una pulga porque brinco de un lado para otro. Y a veces voy yo por un lado del cerro y por el otro lado va el ejército de David buscándome y tengo que irme escondiendo. El ejército de Saúl detrás de él. Dice, tengo que irme escondiendo. En el mismo cerro, te imaginas un gran ejército buscándolo y él se dio cuenta y ahí va por detrás. Qué terrible. Pero ahí está David. Su fama quedó atrás, sus triunfos quedaron atrás, sus amistades quedaron atrás. Pero el fuego, la luz de Dios en él, esa no quedó atrás. Esa estaba vigente. Él era un sacerdote, el fuego del altar no se apagará. Él tenía sus tiempos de oración, de búsqueda. Él no hacía nada si no entraba en adoración con Dios. ¿Qué hacía David? Oraba, meditaba, se fortalecía en la presencia de Dios, clamándole, establecía el reino de Dios. Pero sobre todo, amados, David adoraba. Él era el dulce cantor de Israel. Desde pequeño tomaba su arpa y adoraba y alababa, al grado que ese fuego en él bendijo aún a Saúl cuando era enchamucado. Lo llamaban para que echara fuera a los demonios con la adoración que él traía, con tanta luz, tanto fuego que había en él, su adoración tan sincera, tan profunda, tan conectada con Dios. Hacía huir los demonios de Saúl. Pues esto él nunca lo perdió. Él siempre fue un adorador. Y allí en la cueva de Adulam, tal vez con su familia,
adoraba, y estos amargados de alguna manera sentían alivio, bálsamo a su alma, y aparte me imagino que les compartían la palabra y fueron siendo transformados, fueron siendo cambiados, porque no fue fácil. Hay una parte en la Biblia donde dice que a David lo quisieron golpear, lo quisieron apedrear una vez que iban a la guerra con los filisteos, esa misma gente que estaba con él, culpándolo a él porque se habían llevado sus familias. Pero él recupera las familias, ¿verdad? Pero ahí estaba David en esa cueva, en ese lugar. Vamos a ver, se cree que este salmo tal vez lo pudo haber escrito ahí, Salmo 34. Vamos a leer una parte de este salmo, del 1 al 8. Dice David: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esta es la clave, amado, llenarnos de luz, tener comunión con Él en todo tiempo. Él lo hacía cuando estaba ya con el rey y era famoso. Él nunca dejó de adorar, pero él lo hacía ahí en la cueva de Adulán. No podemos descuidarnos, amado. Hay gente que se descuida en el tiempo bueno, le está yendo muy bien y se aparta de Dios. Hay gente que no, en el tiempo bueno le echa más ganas, pero esa misma gente a veces en el tiempo malo se desanima y deja de buscar. Ahora hay gente que en el tiempo malo es cuando más busca, le va bien y se aparta. Amado, David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continua en mi boca. Él era un adorador en tiempo malo, aunque se te descomponga el carro, aunque no tengas para pagar la colegiatura, aunque, no sé, la máquina principal de tu trabajo se echó a perder. Alaba a Dios, no te amargues. ¿Qué le había pasado a esos 400, amado? Estaban amargados, estaban afligidos. La aflicción, los problemas habían apagado el fuego de sus corazones. Pero yo creo que en algún tiempo ellos habían adorado. Por eso Dios escogió a esos 400 y los mandó para que se volvieran a encender. Y la iglesia es eso. Dios te mandó aquí para que te vuelvas a encender. Y de ahí está David: su alabanza estará de continua en mi boca. Y él dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Esos 400 en algún tiempo tal vez buscaron de Dios, por eso los mandó ahí. Oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, dice David, los invitaba, y exaltemos aún a su nombre. ¿Te imaginas allí en esa cueva, allá en el desierto, donde aullaban los coyotes o los lobos? Tal vez había hasta leones allá en Israel en ese tiempo. De repente una alabanza, una adoración. Me imagino que el desierto se quedaba pasmado. Todas esas cuevas, había algo excepcional, la alabanza, la adoración de Dios, amado. Y aquí, este lugar, amado, a veces en la noche estás solo y cuando hacemos velada aquí estamos alabando y adorando a Dios. La cuadra se queda pasmada, se detiene el tiempo en algún lapso, sí, porque estamos alabando. Y dice David: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y él dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué tenía David? Temores. ¿Cómo llegó a la cueva de Adulam? Con temores, perseguido. Casi lo mata Saúl en varias ocasiones. ¿Sí? Y tenía emisarios, tenía mercenarios buscándolo. Tenía temores, pero que dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Allí en la cueva de Adulam, allí en ese lugar, amado, escondido, perseguido, él tenía paz. Él podía descansar, él se ponía a alabar. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Él fue alumbrado en medio de la oscuridad. Yo creo que no tenía ahí ni antorchas ni velas. Poco a poco tal vez se fueron ajuareando, pero cuando él huyó, amado, no tenía nada más que algunos panes de la propiciación que tomó y la espada de Goliat. Pero poco a poco Dios lo fue llenando de bendición. Fue alumbrado, dice. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, eso era David. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, temores y angustias. Eso traía él.
Y eso traían los 400, pero ese era el lugar correcto, el lugar indicado. Y esa es la iglesia, amado. Y dice esto David: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Y termina esta parte, dice: bienaventurado el hombre que confía en él. Bienaventurado eres, amado, cuando eres alumbrado, cuando eres iluminado, cuando eres luz en medio de las tinieblas, porque Dios está contigo. Vamos a brincarnos al verso 17. Dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Era injusta esta persecución. David estaba siendo perseguido injustamente por Saúl, porque él había servido bien, nunca le hizo ningún mal. Pudo haber matado a Saúl y no lo hizo, mas sin embargo aún lo perseguía. Pero él estaba lleno de luz. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cómo estaba todo ese grupo? Quebrantados de corazón y contritos de espíritu. Pero estaban en la cueva de Adulam. Estaban en el lugar fuerte, en el lugar de refugio, en el lugar correcto donde Dios los quería llevar. Allí habían ido, allí había luz, allí había un hombre conforme al corazón de Dios. Salva a los contritos de espíritu. Yo creo que todos estos endeudados, amargados, oprimidos, estaban, amado, quebrantados de corazón. Y se estaba cumpliendo la palabra que dice Isaías y que dijo el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí?, para dar libertad a los cautivos. Y esto estaba haciendo David, un hombre lleno de luz y de fuego. Dios lo quiso sacar del reino para llevar y levantar a esos hombres y levantar una nueva forma de buscar a Dios. Y dice la palabra, vamos a leer hasta el 20. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Y esto pasó con David. No lo pudieron agarrar, no lo pudieron alcanzar, ¿sí? Siempre encontró la salida. A veces estuvieron a punto de atraparlo, pero Dios le dio la salida. Entonces, amado, Dios mandó a estos hombres porque ahí iba a estar David, pero también quería trabajar con David. Fíjate lo que dice. David es un reflejo del Señor, ¿verdad? Es una forma de Jesús. Mateo 11:28. Dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué hizo David? Esta obra. Vinieron a él 400 amargados, oprimidos, ¿sí?, desesperados, endeudados, con el agua hasta el cuello, y él los tomó. Y no solo ellos, su familia. ¿Cómo venía su familia? ¿Cómo a veces viene nuestra familia? Y tenemos que ser refugio para ellos. Una tarea pesada, no es fácil. Muchos mejor decimos: cada quien que se rasque con sus uñas. Y claro, hay cosas que se pueden tolerar y cosas que no. Pero David siempre fue un refugio. Pero Jesús siempre es un refugio. Pero la iglesia es un refugio. Entonces, amado, vengan a mí, dice, los cansados, los oprimidos, los endeudados. Y ahí estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Dice: porque yo les voy a enseñar. Aprended de mí, dice el Señor. Y en la iglesia, amado, aprendemos eso. En la iglesia a veces traemos, problemas diversos, ¿verdad? Problemas de deudas. Aquí yo he platicado con muchos que traen problemas de deudas, de matrimonio, y poco a poco, en base a la palabra, si ellos obedecen, podemos ver mejoras, cambios. Hemos visto matrimonios restaurados. Hace algunos años recuerdo un hombre que llegó a la iglesia
y él venía de un divorcio, se acababa de divorciar de su esposa y venía oprimido, amargado, decepcionado, y platicando con él empezamos a hablar, y para no hacer largo el cuento, resulta que al final él cambió, recuperó a su esposa. Cuando vinieron, porque ellos no eran de aquí, eran de otra ciudad, trajo a su esposa y dijo: ¿qué cree, hermano? Nos volvimos a casar con mi esposa. De verdad, es un testimonio real. Y después estaban sirviendo en una iglesia. Yo ya no he oído de ellos, yo espero que estén bien, que estén llenos de luz, y les mandamos un saludo si ellos nos ven. Entonces, amado, Dios puede hacer grandes cosas, el asunto es que nosotros queramos. Entonces, y es una tarea pesada. David, amado, él se estaba escondiendo, estaba tratando de resolver su problema y le caen 400 más su familia. Pero él tenía la fuerza de Dios, tenía la luz de Dios, tenía el propósito de Dios en él y la capacidad que Dios da, la gracia de Dios con él. Vamos al verso 3. Allí en 1 Samuel. Seguimos en la misma lectura. 22:3. Entonces, había con él como 400 hombres. Dice: de allí se fue David a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: te ruego que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Salió de la cueva de Adulam solamente para ir a llevar a sus padres. Dijo: no está bien que mis papás estén aquí. Los demás, pues como quiera que sea, pero mis padres no están bien aquí. Entonces, en medio de la crisis, no olvidó su responsabilidad, no olvidó su honra. Su papá, podemos ver que ya era un hombre grande, su mamá. No sé, aquí no dice más, pero dice que a sus papás fue y con un rey con el que él tenía cierta gracia fue y los encargó. Dice: guárdalos aquí a mis padres, te los traigo a ti. Entonces, él mostró una dependencia de Dios, pero también una honra y una obediencia. Porque ahí en ese mismo verso dice: te ruego que mi padre y mi madre se queden con vosotros. Y fíjate lo que dice al final: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿En quién estaba confiando? En Dios. Dice: hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Yo estoy seguro que Dios tiene un plan. Yo estoy esperando lo que Dios me diga. Salió del lugar fuerte de la cueva de Adulam para ir con este rey, llevar a sus papás, entregar, y regresó al lugar fuerte. Dice: y voy a estar ahí porque estoy esperando saber lo que Dios hará conmigo. ¿Sí? Entonces, amado, estuvo allí en la cueva de Adulam esperando oír la voz de Dios. No me voy a mover. En esta cueva Dios me ha mandado esta gente, están cambiando, estamos haciendo ya algo, ya no estoy solo, tengo a estas personas, pero no me puedo mover de aquí. No podemos, amado, de repente dar golpes de timón para un lado y para otro si Dios no nos habla. David dijo: hasta saber lo que Dios hará conmigo. Dios es el que te abre puertas y te cierra puertas. Y a veces tenemos que tomar decisiones, pero tenemos que esperar. Porque Él no dijo: ya tengo 400, me voy a ir para acá y para allá. No, Dios no me ha dicho nada. Pero oye, David, a lo mejor ellos le decían: pues vamos a fortalecernos, vamos a ir a tal lugar, vamos a unirnos con otros, vamos a hacer esto o aquello. No, hasta saber lo que Dios hará conmigo. Eso dice en este verso. Y él va y entrega a sus papás. Verso 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab. Ahí llevó a sus papás y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Se regresó al lugar fuerte. Aprendió a esperar, a ser paciente, a estar ahí, a no moverse hasta que Dios le hablara. Estuvo en la cueva de Adulam. ¿Cuánto tiempo? No dice la Biblia. Ya no solo era un refugio, ahora era un lugar de espera, ahora era un lugar donde él esperaba oír la voz. Si Dios me trajo aquí, Dios me va a hablar aquí. Era como Moisés, ¿verdad? Alrededor del monte Horeb donde Dios le había hablado. Allí estaba David. Si Dios abrió esta puerta, aquí voy a estar.
Yo recuerdo cuando nosotros nos fuimos a Autlán, allí estuvimos, hasta que Dios nos habló, hasta que Dios me dijo un día, ni te traje por ministerio, ni te traje por negocio, porque teníamos 2 negocios allá, te traje para ser restaurado. Y llegó un momento donde me dijo, vámonos, regrésate. Y salimos de ahí, y por eso estamos ahora aquí. Entonces, amado, aprendió a esperar. Tenemos que aprender a esperar la voz de Dios. A veces no es la cueva de Adulán, a lo mejor no era el mejor sitio. A lo mejor ya con 400 podías hacer muchas cosas, pero no era el momento. Hasta que sepa lo que Dios hará conmigo. Y ahí estuvo enseñándole a estas gentes, ahí estuvo él aprendiendo también, recibiendo la voz de Dios, esperando que Dios le hablara, que Dios formara lo que iba a venir después. Y vamos al verso 5. Dice así: pero el profeta Gad, aquí ya entra la voz de Dios. Un profeta de Dios viene, un profeta de Dios se entera, un profeta de Dios recibe palabra de Dios y va y habla con él. Pero el profeta Gad dijo a David, los profetas no hablaban por hablar. Los profetas hablaban cuando recibían de Dios, cuando eran verdaderos profetas. No te quedes en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Entonces partió David y entró en el bosque de Ared. Amado, a lo mejor la cueva de Adulán no era el mejor lugar, pero esta palabra que le da el profeta, amado, a lo mejor tampoco era la mejor decisión. Yo creo que ya el rey sabía dónde estaba, yo creo que el rey ya tenía vigilancia y ejércitos preparados, porque cuando él sale de ahí lo empieza a perseguir. Oye, me vine a esconder a una cueva que está en un lugar difícil, de difícil acceso, y ahora me dices que salga, no yo solo, sino con 400 hombres, al valle, al desierto, donde todos me van a ver, donde el rey que tiene ejércitos mucho más que 400 me puede matar. Pero él sabía que era voz de Dios. Le dice el profeta, sal, no te quedes aquí, es el momento, no te quedes en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Era un buen lugar de refugio, pero llegó el momento de irse, de salir, de regresar, de hacer otra cosa. Y David era obediente, aprendió a oír la voz de Dios, aprendió a obedecer. Todos, amado, salieron de ahí y fueron transformados. David, sus hermanos, su familia, los 400 que salieron de ahí iban transformados. Ahora había un verdadero liderazgo, ahora había un hombre tratado, ahora había personas que le habían visto a él adorar, alabar, que habían recuperado su luz, que estaban amados, no solo David brillando, sino ellos brillando. Y ahí va David, sale David con un brillo, pero sale con 400 hombres que ya no estaban amargados, que no estaban oprimidos, tal vez seguían con sus deudas, pero con una perspectiva diferente. Salieron 400 hombres que brillaban. Salieron hombres distintos, amado, y algo pasa cuando nosotros nos congregamos, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, empezamos a cambiar, empezamos a soltar manías, costumbres, maneras, formas. Y eso es lo que debe de pasar. Qué tremendo que estos 400 siguieran siendo amargados, amado. Nunca hubieran podido llegar a ser lo que fueron. Nunca David hubiera podido llegar a ser lo que fue. Pero todo esto venía de parte de Dios. Ellos fueron sacados a la luz. Sus resultados, amado, fueron la transformación. Y todo mundo lo empezó a ver. Empezó David a brillar de nuevo. Empezó David a recuperar una fama, pero mucho mayor. Y Dios tiene eso para ti, amado. Yo no sé qué es lo que estás pasando, cuáles son las situaciones, los problemas, pero estás en el lugar correcto, en la cueva de Adulán. Y se trata de oír la voz de Dios, de escuchar a Dios, de ponernos en adoración a Dios. Acompáñame a 2 de Samuel 23 y vamos al verso 8.
Y aquí empieza a dar una lista más grande. Esos 400 hombres que salieron de la cueva de Adulam se fortalecieron, amado, y empezó a venir mucha más gente detrás de David. Y empezó a hacerse un ejército muy grande. Y ahora esos 400 empezaron a traer ese brillo para otros que empezaron a acercarse. Ya no empezaron a venir solo amargados, oprimidos. Empezaron a venir caudillos, empezaron a venir líderes, empezaron a venir príncipes. ¿Atraídos por quién? Por un proscrito, por un perseguido, por 400 amargados, oprimidos y endeudados, y empezaron a unirse. Esto hace la iglesia, amado. Podemos venir un grupito de gente que es desechada, pero si la luz de Dios brilla en nosotros, créeme que va a empezar a venir el mundo. Gente importante y gente no importante, gente de todo tipo. Pero el problema es encendernos. El problema es prendernos. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Los tuvo, los formó, los levantó. José Besabet, el Tacmonita. Y te da toda una lista y te dice todas las hazañas que hicieron estos hombres. Y te dice que varios de ellos fueron de los que estuvieron en la cueva de Adulam, en el lugar fuerte. Y ahí fueron tocados y ahí fueron llenos de luz de la presencia de Dios. David, un hombre de fe. David, un hombre que nunca se apagó su luz, aunque estuvo en tiempos, amado, de temor, tiempos de desesperación, tiempos donde él sentía que no podía lograrla. Ahí estaba el Señor con él. Entonces yo te animo, amado, no te desanimes, sigue adelante. ¿Qué desarrolló David? ¿Qué desarrollaron todos estos hombres que estuvieron con él? En primer lugar, fe. ¿Sí? Algunos de ellos pues venían muy amargados hasta con Dios, pero vieron a David adorando a Dios y tocando el corazón de Dios y vieron el aroma, el perfume que bajaba y fueron tocados, y yo creo que se arrepintieron ahí en medio de la cueva y dijeron, perdóname, Señor, porque yo he pecado contra ti, he hablado contra ti, me he resentido contra ti. Te he echado la culpa de mis fracasos, de mis errores, y poco a poco estos 400 fueron siendo cambiados y empezó a haber fe, una fe que resurgió, una fe nueva. ¿Qué más empezó a haber? Disciplina. Porque David era un hombre disciplinado para buscar a Dios, para alabar a Dios. Empezaron a hacerse disciplinados. Cuando tú tienes problemas te haces indisciplinado, todo te da igual. Pues ¿qué hago? De todas maneras debo. Pues échale más, gástale más, pide, destapa un hueco y tapa otro. Al cabo que ya debo, echarle una raya más al tigre, una deuda más. Pero con David empezaron a tener disciplina. ¿Qué tenían ahí? No tenían mucha economía, pero lo poquito que tenían lo empezaron a cuidar y eso fue aumentando. A lo mejor salían al desierto y recogían algo, a lo mejor lo podían negociar con alguien y empezaron a ser disciplinados, amados, y empezaron a dejar de ser endeudados. Lo nuevo que empezaron a tener no tenía gravamen, no tenía deuda. Y empezaron a levantarse y a dejar todo ese endeudamiento, todo ese pensamiento de derrota y de fracaso. ¿Qué más? Empezaron a ser responsables. Vieron a David tener cuidado de su familia, de sus papás. Yo creo que estos hombres, si no estaban sus familias, empezaron a tener algún recurso y hacérselos llegar allá a sus familias donde estaban. Empezaron a ser responsables. ¿Qué más? Empezaron a ser valientes. Muchos de ellos venían llenos de temor, pero David, aunque traía temor, dice, el Señor quita mi temor. Y ellos empezaron a vivir una vida diferente, no atemorizados, a traer su temor delante de Dios y a fortalecerse con Dios. ¿Qué más? Empezaron a ser leales, a tener lealtad. David les enseñó lealtad. ¿Qué más? Una actitud correcta, no una actitud de fracaso. Adquirieron madurez. Estos hombres, tal vez algunos no eran tan maduros en sus decisiones, pero empezaron a ver a David y empezaron a ser hombres maduros y hombres de experiencias. Experiencias con Dios, experiencias en el trato. Empezaron a dejar de ser infantiles.
hombres valientes y esforzados, hombres temerosos de Dios. Y estos hombres dejaron la amargura, no volvieron a amargarse más. Amado, esto hace la obra de Dios, esto hace la luz de Dios, esto nos hace brillar, amado, para Dios. Un hombre de fe, un hombre disciplinado, una mujer de fe, una mujer que sabe lo que Dios quiere hacer. Entonces, amado, yo quiero que oremos. Yo quiero que pidamos a Dios que ponga en nosotros algo que Él pone cuando lo pedimos, el querer como el hacer, porque decimos mucho pero no lo hacemos. El querer como el hacer, que yo quiera, que me nazca un querer y un hacer, porque lo quiero hacer. Un fuego en Dios para ir cada vez más en estas cosas que hacía David, adorar, ministrar a Dios, ser un adorador, ser un buscador de Dios, no esperar hasta que esté la desgracia. David, cuando estuvo con el rey, adoraba. Cuando estuvo en el rey, era fuego abrasador su alma. Y cuando estuvo en la cueva, no dejó de hacerlo. Y eso transformó a muchos, amado. No puede haber transformación en la iglesia, no puede haber avance en la iglesia, amado, si nosotros no nos encendemos. ¿Sí? David no podía él solo. Él pudo haber estado encendido allí en la cueva de Adulán, pero Dios le mandó 400 para que se encendieran con él. Pero Dios le mandó su familia para que se encendiera con él. David podía tener fuego, pero él solo en la cueva de Adulán no hubiera podido llegar a ser el rey más glorioso que tuvo Israel. Entonces, amado, yo necesito encenderme, yo necesito que tú te enciendas. Y yo necesito, amado, que dejemos la amargura, que dejemos las deudas, que dejemos nuestra vana manera de vivir, que empecemos a tener, amado, esa forma de vivir a la manera de Dios, esa responsabilidad, esa honra, esa actitud correcta, esa madurez, esa experiencia, es no amargarnos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos?